Estamos con Hernán Leyton y Santiago Escobar. Oye, ¿han visto usted? Te lo quiero preguntar porque ustedes, no sé si lo tienen o lo consignaron, pero por alguna parte lo escuché ayer, Hernán, que en La Moneda le plantearon básicamente al gabinete que se mantuvieran en sus puestos, que no renunciaran si querían ser candidatos y todas estas cosas que tienen que ser ahora. ¿Eso es verdad? A ver, no te escuché en la última parte, si me la puedes repetir. Que el gobierno de alguna manera, no te digo que le dijeran a sus ministros que se mantuvieran en sus puestos y no fueran a presentarse de candidatos, pero de alguna manera se espera que no haya grandes renuncias de ministros para postular a los distintos cargos y elecciones que se vienen encima y que los plazos empiezan a acelerar dentro de poco, digamos. Sí, el 21 de noviembre se cumple el plazo para quienes quieren llegar al Parlamento o competir en las municipalidades, Sí. No se espera, por lo menos lo que dicen desde el gobierno, que no ha habido de parte de ministros una conversación en busca de su salida, sino más bien el alcance que tiene que ver con subsecretarías, con gobernadores y también intendentes. Ahí estaría el alcance de las figuras de la administración pública del gobierno que saldrían para competir. Después viene otra etapa, que es el 11 de enero para quienes quieran ser constituyentes, pero por lo que yo entiendo, el gobierno espera que todos quienes quieran salir dejen su papel sobre la mesa para el gobierno poder generar un diseño, si es que se puede, de mediano plazo por lo menos, para ya tener a sus reemplazantes. No suenan ministros hasta ahora. Eso no quiere decir de que no vayamos a tener una sorpresa, pero se espera que entre hoy hasta el viernes se conozcan quiénes van a ser las autoridades que finalmente van a salir a competir. Sí. Y tú dices que no se espera que sean muchos, digamos, ¿no? A ver, suenan cerca de 4 o 5 subsecretarios, cerca de, si no me equivoco, 8 gobernadores y unos 6 intendentes. Por ahí más o menos va la matemática. Me puedo equivocar en 3 o 4, pero ese es el número que suena de autoridades, por lo menos de alto rango, que podría dejar el gobierno para ir a competir. Mira, yo creo que no es un tema muy relevante. De verdad, yo creo que en los niveles en que se puede producir una deserción bastante grande de gente que quiere competir, porque hay una gran cantidad de posibilidades, ¿no? La mayor parte de ellas está mediada por los partidos políticos, y por lo tanto son estos los que tienen, y si están encrispados, etcétera, con el gobierno, tienen poca posibilidad de conversar de manera pacífica estos temas. Pero yo diría que es una gran cantidad, pero lo que se produce en los sistemas medios, de intendente para abajo incluso, bueno, los intendentes todavía son importantes, sobre todo en algunas regiones, pero hacia abajo yo te diría que la subrogancia y los estados de vacancia en procesos electorales son muy amplios siempre. Entonces, es como, y nosotros mal que mal tenemos alguna administración pública en general y política bastante asentada, con bastante normas, donde la reproducción del personal no es tan difícil, lo que no significa que no hay que confundir esto con la capacidad misma. Yo creo que la capacidad, que está bien baja, por cierto, de la administración, no se va a ver mermada, y que el gobierno no debiera iniciar ni grandes planes ni grandes cosas, sino mantenerse una cierta rutina de reproducción sana, de administración, que va a estar muy determinada, Fernando, a mi modo de entender, por el equilibrio final a que llegue la discusión presupuestaria, que ha avanzado sin mayores dificultades, excepto algunos problemas en el Ministerio del Interior. Por lo tanto, yo no le veo problema a esas decepciones y no creo que en el nivel, digamos, de las jefaturas políticas se vaya a producir de manera muy
muy masivas. Van a haber algunos vistosos, tal como dice Hernán, pero yo creo que no son temas. Más tensión hay en estos intentos por hacer que puedan competir en otros cargos gente que no puede hacerlo respecto al propio alcalde, respecto al parlamentario y viceversa, y cosas Bueno, de pero esa naturaleza. ahí hay un punto a ver, digámoslo en términos directos. Se viene un volumen de candidaturas en un montón de materias que probablemente es inédito en la historia reciente política chilena. Tú vas a tener una necesidad de presentar candidatos a alcalde, muchos de los cuales no se pueden reelegir. Tú vas a tener a candidatos a parlamentarios, a candidatos a cores, a candidatos a gobernadores regionales. Vas a tener toda la discusión de los constituyentes, que los partidos van a querer que ojalá que los representen gente que les merezcan toda su confianza y que eventualmente podrían haber estado postulando a otro cargo si es que no hubiese existido este camino constitucional. Y por lo tanto, se va a estresar, a mi modo de ver, en la situación en el gobierno, porque es muy probable de que muchas personas estén pensando en postular a muchos de estos cargos nuevos, particularmente gobernadores regionales y constitucionales y constituyentes. Oye, Fernando, yo disculpa Hernán, que monopolice en este punto la conversación, pero yo me recuerdo hace muchos años escribí un artículo que se llamaba Que se vayan todos, tomando un cartel de los estudiantes secundarios movilizados el 2006 a propósito de la crisis que tenía el Ministerio de Educación y todo lo demás. Que se vayan todos, decía. Pero haciendo alusión fundamentalmente a lo siguiente, es decir, que de repente se crean costas administrativas en la administración en un país que no son eficientes y que se superponen como capas ecológicas antes que como administraciones en algunas partes. Y eso ocurrió durante muchos años con el Ministerio de Educación. Y ahí tenemos la crisis que tenemos. Pero yo de verdad creo, para ser coherente, que lo he dicho siempre, que formar una élite con conocimiento de gestión pública no es fácil, ¿ya? Que es un activo de los países tener gente que conoce el trabajo y que no llega a informarse de las pegas que tiene que hacer, que es importante, ¿no es cierto?, que tomen posesión de sus cargos con cierto conocimiento, etcétera, y por lo tanto la formación de la élite administrativa y de la élite de gestión en general, incluso las altas de gobierno, no se improvisan ni se sacan directamente de las empresas, son cosas totalmente diferentes. Dicho lo cual, yo creo que había consideración a los temas de corrupción, de probidad, de transparencia, etcétera, que además han llenado la agenda. Yo diría que habría que haber sido un poquito cuidadoso y generoso en entender que esto que tú señalas, Fernando, que es muy de fondo, que es la generación de una densidad de cargo con importancia de gestión política nacional, porque densidad de cargo donde se generaron inhabilidades, habría que haber sido, yo diría, un poquito generoso en términos de entender que no podemos perder de un suácare así, toda la capacidad de administración, de alta administración que tenemos en el país, que no puede ser técnica. Los temas de país y los temas de gobierno son político-técnicos, no se gobiernan solamente con la tecnocracia, hay que gobernarlos con criterios políticos, y entonces ahí no podemos perder una cierta preparación, una cierta habilidad, y lo vamos a resentir en muchas partes, eso no tengan ninguna duda. Y eso va a ser igual para la izquierda o para la derecha, porque no es un problema de izquierda o derecha, es un problema de país. Es igual para todos. Entonces, no sé, yo tengo ahí una percepción en que nos faltó, le faltó al país y al Congreso y todo lo demás un poquito más de voluntad y de grandeza para entender y separar las cosas.
pero bueno, así viene la vida y hay que enfrentar lo que se tiene. Pero yo creo que no va a ser una gran crisis en todo caso. ¿Y tú crees, Hernán, que no va a producir esto una estampida de gente que quiere salir del gobierno y tiene la excusa perfecta para presentarse candidato? O sea, yo creo que para algunos sí es una excusa para salir del gobierno, porque lo hemos reiterado en varias ocasiones, para muy poca gente es negocio estar hoy día en la foto con el gobierno. Les provoca conflictos no solo a nivel electoral, también algunos lo reconocen hasta familiar. Ahora, el tema también tiene otras raíces, como y que son parte fundamental de la discusión que se genera ya ahora que no cumplimos las fechas límites. Uno es la inhabilidad para la reelección, que eso provocó también una crisis política grande y que todavía no se ha logrado aplacar, donde la raíz de aquello es que una vez que el gobierno no vetó el proyecto de inhabilitación para la reelección, principalmente de alcaldes, fue el propio Chile Vamos el que puso en condicional la continuidad, o por lo menos la eventual ganancia, si se puede decir, de al menos 100 alcaldes alrededor de a lo largo de todo Chile, lo que es hasta ahora un problema político mayor, porque como tú bien lo señalabas, Fernando, la serie de elecciones que se vienen, 6 o 7, son inéditas en el país y no hay tantos candidatos en un momento en que ser funcionario público o ser funcionario de gobierno principalmente gobierno, está más bien desacreditado ante la opinión pública, depende también el nivel de cargo que ostenta. Entonces es una situación súper complicada. Sí, está la oportunidad de que hay muchos que quieren aprovechar el momento para, sí, competir realmente, pero otros también para aprovechar de salir de la administración con una muy buena excusa. Gente que desde por lo menos noviembre del estallido ha intentado buscar salidas un poco, tapar un poco las salidas para que no parezcan que se está dejando de lado el gobierno, y esta es una muy buena oportunidad. Pero volvemos a lo que decía Santiago, no hacer un terremoto político, no hacer un desangramiento, y tampoco van a hacer cargos que desestabilicen una práctica política o una visión del Ejecutivo. Sí, yo fíjate que ahí me pondría un signo de interrogación, porque cuando de pronto tú tienes unas situaciones como la que estamos viviendo, es decir, una amenaza general, que es el caso de la pandemia y además todas las discusiones sociales al respecto, una posibilidad de generar nuevas reglas de juego sobre la base de una vía constitucional, pero además tienes un gobierno con muy poca aprobación, que es cuestionado muy, muy duramente por su propia coalición de gobierno, y que además se muestra de alguna manera una falta de obediencia, digamos, a los preceptos que el propio gobierno manda a sus parlamentarios en el caso de determinadas votaciones. Una manera que eventualmente puedan tener las personas que están hoy día en cargos de gobierno para tratar de salirse de esto es postular usando los tramos obligatorios de retiro de posiciones de gobierno que están vigentes. Yo te digo, claro, eso puede ser que al gobierno no le conviene que esto sea mucho, y por eso que te pregunté, Nancy, que había algún tipo de alguna manera de esfuerzo para tratar de mantener al gobierno compacto y concentrado, pero hay una ola de incomodidad muy fuerte, y me imagino que muchos no van a querer tampoco caer amarrados al mástil mayor. Bueno, mira, nadie abandona el cóctel antes que se terminen todas las bandejas, porque mientras haya trago, la gente se queda a tomar. Está bueno eso. Hoy día está ahí, pero hay que anotarlo. Claro, para generar, pero una lista interminable de citas citables.
No, pero lo que digo nadie se va a dar contra estaba hasta leyendo. que hay comida en la bandeja, eso está muy Oye, bien. Nadie se va a dar contra. pero es que yo estaba leyendo las memorias de Churchill y realmente es un tipo fascinante y lleno de estos giros y de estas cosas en una experiencia política de muchos años. Y a uno se le pegan de repente ciertas maneras de pensar en la lectura, ¿verdad? Como la gente que iba a ver películas de James Bond y salía arrastrándose por las paredes, ¿no es cierto? Y subiéndose el cuello la solapa. Oye, pero lo que yo digo es lo siguiente, mira, siempre, sobre todo en el nivel local, la pertenencia al gobierno ha sido un motivo de ascenso político. ¿Ah? La pertenencia, estar más que administración local propiamente tal, es estar enchufado con el gobierno. ¿Ah? Tener un enchufe en Santiago, en fin, que se dio un reconocimiento. Entonces, yo diría que el gobierno no va a hacer, yo no creo que la inercia de Sebastián Piñera lo lleve a tomar alguna medida para retener ministros, hablará con algunos, en fin, pero por ejemplo, la promoción, el cambio de Estación Central al Ministerio del Interior de Rodrigo Delgado es netamente una proyección política. ¿Ah? No es para nada un abandono, o sea, no podía competir, estaba atado a una administración, y yo digo una mala administración la de Estación Central, pues yo nací en la Estación Central y cada vez me pongo a llorar cada vez que paso por ahí por la Alameda, cerca donde estaba mi liceo, el Liceo Ruiz Tagle, pero bueno, y eso ocurre en todos los niveles, ¿ah? También ocurre fuertemente en provincias que tienen un armazón de administración pública, Fernando, que está muy vinculada a redes sociales. Y entonces las designaciones son reconocimientos, no son los viejos reconocimientos que hacía el PRI en México, no me refiero a eso, pero me refiero a un estatus, a un rango de poder, ¿no es cierto?, en que se le reconoce una articulación y gozarlo todavía un año y medio, si le queda un año y medio al gobierno, si no es poco tiempo lo que le queda, en un momento interesante de la política, donde todo se mueve, etcétera, y la atención de la gente está tensionada sobre los asuntos de la gestión y la política. Yo creo que van a haber altos candidatos, y el gobierno no va a tener que hacer muchos esfuerzos por conseguir. Naturalmente, va a tener las discusiones normales, pero no serán muchas. De verdad creo. Sí. Ahora, todo esto, a mi modo de ver, depende también de cómo sea la decisión al interior del oficialismo respecto a este segundo retiro. Yo creo que si este segundo retiro se aprueba nuevamente, como muchos están diciendo que se va a aprobar, el presidente lo lleva al Tribunal Constitucional, como ha dicho que lo va a hacer. El Tribunal Constitucional, supongamos, falla a favor de la postura presidencial y vence, se te va a generar uno de esos temas donde el desarrollo de aquel es tremendamente incierto en términos políticos. Tú no podías apostar qué va a pasar, porque aquí al final el presidente se está tirando contra su propia coalición. O sea, es una Fernando, lo peor de todo es que si el Tribunal Constitucional, actuando como ha actuado el último tiempo, una buena, una mala, digamos, respecto del gobierno, etcétera, muchas malas seguidas en algunos casos, termina diciendo al presidente que no, que es perfectamente constitucional, le crea un vacío a la política económica enorme. El riesgo es verdad, el riesgo es muy grande el que tú señalas, de que le diga que sí y entonces que se genere una traba, un impasse constitucional entre el Congreso, el Tribunal Constitucional, el Presidente de la República, en un momento en que no hay ánimos para sentarse a conversar. El problema es que es tanto más grave si le dice que no,
porque lo deja prácticamente sin nada, le inhibe además una parte importante de la orientación de la política económica, porque estamos hablando de fondos importantes. Y yo creo además que es una señal para otros poderes, sobre todo para el poder judicial, al poder jurisdiccional, como dicen ahora, que se está mirando su autonomía y está tomando posiciones corporativas. Y yo de verdad creo que uno de los poderes que tiene que ser más tocado por una reforma constitucional va a ser el judicial, y la Corte Suprema tiene que estar atenta, porque nadie se maneja 500.000 millones de pesos del presupuesto sin que nadie lo controle. ¿Ah? Y la verdad es que eso es muy grave que ocurre en el país. Y eso y muchas otras cosas, ¿me entiendes? Todo lo que es administración de certidumbre jurídica en el país, etcétera. Y lleno de querellas también de un poder con otro. Entonces, yo de verdad creo que la apuesta del presidente, los dichos del presidente son poco prudentes, por eso insistía, el ciudadano Sebastián Piñera debe entender que es presidente de la República, debe cachar que es presidente de la República, en un momento difícil, y en vez de ponerse una corona de conductor de transición, lo que se está poniendo es una tremenda soga al cuello que cualquiera que le dé el tirón lo puede estrangular. Sí, la pregunta es que es mucho más probable que ese tirón se lo peguen su propia gente que la oposición. Bueno, normalmente ocurre que los tiranicidios, hablamos figuradamente, ¿no es cierto? Hablamos figuradamente, políticamente, no lo veo, pero los tiranicidios provienen normalmente de los cercanos. En eso tenía razón a veces el Mirko Macari cuando hablaba de en este ejercicio ético del poder en la mafia. Dice, el que te propone la reunión es el que te va a traicionar. Bueno. Esa es la frase probablemente más emblemática del Padrino 1, digamos, claro, que le dice al Pacino, le dice: el que te pida la reunión es el traidor. Yo la verdad es que nunca, pero me acuerdo de esa frase porque es exactamente eso lo que ocurre con esta. Aquí son los amigos los que te están tironeando, y la verdad es que yo no comparo la ética de ejercicio del poder en una organización mafiosa con la ética del ejercicio del poder en una democracia. Son cosas distintas, sin duda. Son cosas totalmente distintas, pero sirven metodológicamente. Pero se te pueden producir escenarios relativamente parecidos, donde tú, por ejemplo, en este caso es muy claro, tú tienes una voluntad, según la que has expresado, de ir al Tribunal Constitucional porque quieres parar lo que están haciendo en gran medida buena parte de tus propios parlamentarios, y los parlamentarios van a tener que reaccionar si es que acaso hay Tribunal Constitucional, porque de alguna manera los afecta a ellos con su voto y su imagen ante sus propios representados, digamos. Y eso es una cosa que no sabes exactamente cómo termina. Así es, no se sabe cómo termina. Bueno, oye, Hernán, tú que estás ahí de cerca en La Moneda, ¿hay alguna otra cosa que esté siendo material de conversación y que no la hayamos tocado hoy día? A ver, bueno, hoy día en la sala de la Cámara del Senado se discute el tema de los escaños para los pueblos originarios, que ha sido tema durante las últimas semanas, y no se mueven las posiciones. El gobierno sigue en el número 15 por dentro de los 155 y la oposición 25 supernumerarios, que tiene que ver con agregar a los 155 constituyentes el número de pueblos originarios. Y ahí entramos de nuevo en la discusión de quienes dicen que no se está respetando el acuerdo y otros que dicen que aquel 15 de noviembre, cuando se tocó este tema, dijeron este es un tema quizás no base, donde sí podemos discutir después, primero firmemos el corazón. Esto se va a resolver en mixta,
y no se ve que vaya a ser muy amistoso, porque sabemos que en la mixta quien va a tener mayoría es la oposición, y ahí con un voto más a favor se logra la anuencia del sector que propone lo que propone. ¿Se entiende lo que digo? Así que no han habido acercamientos, no hay un punto de inflexión ni una bandera donde se puedan sentar ambos bandos para poder discutir esto. Las posiciones son súper extremas. No hay un número que coincida para poner la bandera en el medio. Son o los 25 por fuera desde la oposición o los 15 por dentro desde el oficialismo y el gobierno. Eso se va a discutir hoy en el Senado y lo más probable es que llegue a mí. Mira, yo estoy con la posición de Buenchumilla, entiendo la posición de Buenchumilla. Yo creo que es muy posible que los partidos vayan a tener que hacer para honrar reglas de juego, no optar por supernumerarios, sino optar porque estén dentro de los 155, y los pueblos aborígenes tendrán que aceptar los 15. Yo de verdad creo que estamos en los preliminares, pero nos jugamos muy importante una cosa: si el primer gol gana o si realmente es un partido con reglas. Y yo creo que eso es fundamental en los momentos constituyentes de los países. Y bueno, hay cosas que se produjeron mal, en fin, qué sé yo, y podrán resolverse con la nueva Constitución y podrán discutirse. Y la discusión de la nueva Constitución no tiene por qué ser solamente un cenáculo cerrado al 155. Habrán sistemas de consulta, presiones externas, y vamos a tener seguramente una sociedad muy activa, una sociedad civil muy activa, tratando de poner sus temas. Pero si empezamos ahora con este tema así, y aumentando los cupos y cambiando los quórums, es decir, no vamos por buen camino, vamos por mal camino. Bueno, vamos a ver cómo sigue esa discusión. Gracias, Santiago, gracias, Hernán, cuídense, chao. Que estén bien. Chao. Actualidad con ojo crítico, la información desde distintos puntos de vista. Fue El Mostrador en La Clave, con el equipo de El Mostrador. La Clave me escucha. Si el reloj